Buen día, les habla José Luis Vázquez, bienvenidos a mi canal Ingeniería Industrial. El día de hoy vamos a ver un video de un ejercicio de los indicadores CPI y CPS, que son muy simples y vamos a ver que son ahora sí que muy importantes a la hora de evaluar la capacidad de un proceso, porque básicamente en eso consiste, en evaluar la capacidad de un proceso. Y pues bueno, primero vamos a comenzar con unas pequeñas definiciones, continuaremos con las respectivas fórmulas de ambos indicadores, después un ejemplo de cómo aplicar estos indicadores y cómo sacarlo teniendo ya nuestros datos y su respectiva interpretación, y al final gráficamente cómo es que se comportan estos indicadores en base a nuestros valores y en base a los límites de especificación, ¿no? Para que sirva así que de mejor comprensión. Entonces comencemos. Primero tenemos, como ya se mencionó, bueno, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis en cual voy a hacer hincapié o voy a resaltar estos dos índices que tengo aquí en mi canal. No sé si ya los vieron o no, pero no son muy relevantes en caso de que no los hayan visto. Entonces tenemos que, como ya se mencionó, la desventaja de los índices CP y CR es que no toman en cuenta el centrado del proceso, debido a que las fórmulas para calcular no se incluye de ninguna manera la media del proceso, que en este caso es mío. Una forma de corregir esto consiste en evaluar por separado el cumplimiento de especificación inferior y superior. Entonces aquí hago una pequeña pausa para indicar que estos indicadores son muy buenos porque miden la amplitud de nuestra variación real de nuestro proceso, pero no toman en cuenta el centrado de esa variación, ¿no? En este caso, estos indicadores CPI y CPS sí toman en cuenta esa variación o ese centrado que existe en nuestro proceso. Ahorita lo vamos a ver un poquito más claro. Entonces, continuemos. A través del índice de capacidad para las especificaciones inferior, que es el CPI, y el índice de capacidad para las especificaciones para la especificación superior, que es CPS, respectivamente, los cuales se calculan de la siguiente manera. Aquí tenemos la fórmula, aquí tenemos primero el CPI. Y el CPI es un indicador de capacidad de un proceso para cumplir con la especificación inferior de una característica de calidad. Y básicamente la fórmula está dada por CPI es igual a la media menos el límite de especificación inferior entre 3 veces sigma o 3 veces la deviación estándar. Y por otro lado tenemos el CPS, el cual es un indicador de capacidad del proceso para cumplir con las especificaciones o con la especificación superior de una característica de calidad, que básicamente es el CPS es igual al límite de especificación superior menos la media o mu entre 3 veces la deviación estándar. Es una fórmula muy simple. Ahorita la vamos a ver un poquito más claro con el ejemplo. Entonces, aquí tenemos que estos índices sí toman en cuenta la media al calcular la distancia de la media del proceso en una de las especificaciones. Y esta distancia representa la variación tolerada para el proceso de un solo lado de la media. Por esto solo se divide entre tres desviaciones estándar, porque esto se está tomando en cuenta la mitad de la variación natural del proceso. Es decir, aquí hacemos una pequeña pausa. Es decir, en los indicadores pasados, que es el CP y CPR y otros indicadores, toman las 6 desviaciones estándar. Esto quiere decir que toma toda la amplitud de la campana. En este caso, como estamos hablando solamente del límite de especificación superior o inferior, entonces solamente estamos tomando 3 desviaciones estándar. Entonces, continuemos donde nos quedamos. Para interpretar los indicadores unilaterales de la utilidad de la tabla 5.1, que ahorita la vamos a ver a continuación, no obstante, para considerar que el proceso es adecuado, el valor de CPI y CPS debe ser mayor a 1.25 en lugar de 1.33. La tabla 5.2, que también la vamos a ver, también ayuda a interpretar los valores de estos indicadores unilaterales en términos de porcentaje de los productos que no cumplen con las especificaciones.
No se me preocupen si lo ven un poquito rebrujado, ahorita lo vamos a ver más claro. Continuamos, aquí tenemos el ejemplo y básicamente el ejemplo nos dice: una característica de calidad importante en la fabricación de una llanta es la longitud de la capa, que para cierto tipo de llanta debe ser de 780 milímetros con una tolerancia de más o menos 10 milímetros. La longitud es el resultado de un proceso de corte, por lo que este proceso debe garantizar una longitud entre la especificación inferior de 770 y la superior de 790, con un valor nominal de 780. Básicamente nuestro límite inferior es 770 y superior 790, y lo que nosotros estamos esperando o lo que se prefiere es 780, que es el nominal. Para monitorear el correcto funcionamiento del proceso de corte, cada media hora se toman 5 muestras y se miden. De acuerdo con las mediciones realizadas en el último mes, en donde el proceso ha estado trabajando de manera estable, ojo, de manera estable. Y aquí hago un pequeño paréntesis, una pequeña pausa para explicar que todos los indicadores que sea para medir la capacidad del proceso, primero tienen que cumplir con ciertas, puedo decirlo de alguna manera, ciertas reglas. Nuestros datos, como tal, del proceso deben de ser de seguir una distribución normal, es decir, que todos apunten a un solo objetivo, que es, en este caso es 780. Y si lo graficamos en un histograma, debe de dar como resultado una campana, que básicamente está siguiendo una distribución normal. En este caso pueden buscar por ahí cómo sacar este tipo de ejercicios, o en mi canal tengo varios ejemplos referente a ello. Y segundo paso, ya sabiendo que sigue una distribución normal, debemos verificar que nuestro proceso sea estable. Es decir, si tenemos un proceso inestable, entonces obviamente no podemos obtener una capacidad o hacer un estudio de capacidad del proceso, porque vamos a obtener valores ahora sí que poco confiables, porque nuestro proceso es inestable, ¿no? Entonces continuemos. Se tiene que la media y la deviación estándar del proceso poblacional son: media es igual a 783 y desviación estándar es igual a 3, respectivamente. Con base en lo anterior, se quiere saber en qué medida el proceso ha estado cumpliendo con las especificaciones. Una primera forma de hacer esto es aplicar lo visto en los capítulos 2 y 3 y graficar la distribución del proceso. Aquí hago una pequeña pausa para decir que estos capítulos es solamente porque lo agarré de un libro. Este ejercicio lo agarré de un libro, entonces hace referencia a otro tipo de forma de cómo sacar la capacidad del proceso. Pero en este caso vamos a hacer caso omiso, porque solamente nos vamos a centrar en estos índices de capacidad. Nos continuamos. De esta manera específica, en la figura 5.1 se muestra la capacidad del proceso para cumplir con la longitud deseada, suponiendo que la distribución normal, o sea la media, de 783 y la desviación estándar de 3, de donde destaca que el proceso no está centrado, ya que la media del proceso es 783, y se fija no está centrado, está alejado del centro de las especificaciones. Esta situación causa que aproximadamente el 1% de las tiras tenga una longitud superior a lo máximo tolerado, que es decir 790. Si el proceso se centrara, se lograría cumplir con especificaciones de forma razonable, lo cual significa que la variabilidad del proceso se encuentra en un nivel aceptable, en caso de que estuviera centrado solamente. Enseguida se ve cómo los índices de capacidad reflejan las situaciones que se observan. Y continuamos. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es los límites de especificación inferior y superior, y podemos ver que estos son los valores ya graficados en esta pequeña gráfica de campana, en donde podemos ver que el proceso no está centrado. Está un poquito, si esta campana estuviera aquí en medio sería ideal, ¿no? Pero en este caso no, el proceso está un poquito más apegado al límite de especificación superior, lo cual causa que una pequeña parte de nuestros valores esté fuera de especificación. Y es lo que vamos a medir ahorita a continuación. Por ejemplo, aquí tenemos en el ejemplo 5.1, que es el que acabamos de ver ahorita, de la longitud de las capas de la llanta, tenemos que, por ejemplo, para el CPI, aquí tenemos la fórmula y aquí tenemos el respectivo despeje, que es la media menos el límite de especificación inferior, y entre 3 veces la desviación estándar, al igual que el CPS, pero en vez de el límite de especificación inferior es el límite de especificación superior menos la media. Y tenemos nuestros respectivos despejes. Y por último, para el CPI nos da como resultado 1.44.
y para el CPS nos da 0.78. Entonces a continuación vamos a ver aquí la interpretación. Luego como el índice para el índice para la especificación superior, que es el CPS, es el más pequeño y es menor que 1, entonces se tienen problemas por la parte superior, que es decir, se están cortando piezas más grandes de lo tolerado. Si se usa la tabla 5.2 dando como para el CPS 0.78, entonces el porcentaje de productos que es más grande que la especificación superior está entre el 0.82% y el 1.89%. Al realizar la interpretación se obtiene el valor cercano a 1%. Continuamos. Cabe destacar que no hay problema con la especificación inferior, ya que el CPI es de 1.44 y al ser mayor que 1.25 se considera que el proceso cumple de manera adecuada esa especificación. Y pues es claro, ¿no? Por ejemplo, en la imagen pudimos ver que estaba más cargado hacia el límite superior, es por eso que el CPS salió mucho más bajo y el CPI salió mucho más alto. Ahorita vamos a ver esta interpretación un poquito más clara. Bueno, aquí nos vamos si se fijan, mencionó varias tablas, que eran las 5.2 y 5.1, que son unas tablas que sirven para medir estos indicadores. Entonces, si se fijan, vamos a memorizar 0.78 para el CPS y 1.44 para el CPI. Y por aquí tengo otra presentación en donde tengo estas tablas. Aquí están. Por ejemplo, en esta podemos ver que por ejemplo, aquí nos indica de qué tipo de clase estamos hablando. Por ejemplo, si nuestro CPS o nuestro indicador está arriba de 2, entonces es de clase mundial. Y si está entre 1.33 y 2, es de clase 1, que es adecuado. Y si está entre 1 y 1.33 es parcialmente adecuado, requiere de un control estricto. Y básicamente así son los niveles para estos indicadores, ¿no? Y bueno, esto solamente es para medir el nivel en el que estamos, y en esta otra tablita nos muestra, ahora sí que el porcentaje de defectuosos. Si se fijan, aquí nos vamos a centrar un poquito más en esta parte, que es donde nos indica para los indicadores CPI y CPS. También el CPK aplica, pero en este caso, para este video, solamente estos dos primeros indicadores. Entonces vamos al apartado. Por ejemplo, regresamos un poquito al otro ejercicio, donde vemos, por ejemplo, el CPI está en 1.44. Y bueno, en este caso vemos que el indicador estaba entre 1.4 y 1.5, el cual nos damos así siguiendo la línea, y tenemos que el porcentaje que estaría fuera estaría entre el 0.0013% y el 0.0003%, o sea, un porcentaje muy muy bajo de que estaría fuera de tolerancia, ¿no? Y hablando ya en cantidades como tal, si produciéramos 1000 partes, entre 3.4 y 13.3 piezas estarían fuera de especificación de 1.000.000. Entonces estamos hablando de una cantidad muy pequeña. Ok, regresamos a nuestra tablita donde estábamos. Y básicamente es así como se interpreta estos indicadores. Perdón, me faltó representar el 0.78 del CPS, que es el que estamos muy abajo. Entonces si regresamos un poquito, buscamos 0.78, que básicamente estaría por aquí, entre estos dos. Nos vamos para este lado y tendremos que es entre el 0.8% y el 1.7% de nuestras piezas estarían fuera de especificación. Y si hablamos en piezas, con cantidad de piezas como tal, estaría entre 8.197 y 17.864 piezas por millón estarían fuera de especificación. Estamos hablando de una cantidad muy elevada de piezas que estarían fuera de especificación en cuestión del límite superior, porque estamos hablando del CPS en este caso. Ok, regresamos a nuestra presentación y aquí estamos. Entonces básicamente así consiste, o así es como se interpretan estos dos indicadores. Y como pueden ver, en estos sí representa la cantidad de piezas que estarían fuera, tomando en cuenta de si está centrado o descentrado
nuestro indicador, ¿no? Nuestros datos en este caso. Y bueno, continuamos aquí el ejemplo que les comenté en un principio, cómo representar esto en una gráfica. Entonces vamos a salir aquí poquito. Aquí tenemos esta gráfica, que es básicamente los valores del ejemplo, así como tal. Pero yo lo voy a deformar un poco para explicar a qué se refieren estos indicadores, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hablamos del CPI, que es indicador de o decir que el índice de capacidad para el límite inferior, estamos hablando que solamente toma en cuenta de la mitad de la campana para acá. Entonces, si la dejamos aquí donde estaba y ahora sí que nada más tomamos en cuenta la mitad de la campana, voy a borrar esta parte, la mitad de la campana, así. Si solamente tomamos en cuenta esta mitad de la campana, entonces si se fijan, está muy alejado ahora sí que del límite de especificación inferior. Es por eso que nuestro indicador, el CPI, está muy alto, porque está ahora sí que en una posición muy adecuada. Pero si regresamos, ahora analizamos lo que es el otro indicador, que que es el CPS, que es el indicador de capacidad para el límite superior, vemos que esta mitad que analiza está una punta afuera. Es por eso que sale mal. Entonces, básicamente podemos decir que necesitamos meterle control a este proceso, necesitamos meter más controles, estandarizar más el proceso para lograr que esta campana no esté aquí, sino que esté aquí, y de alguna manera también buscar la forma de cerrar esta campana, o sea, de que esté más cerrada. Y así, si medimos, ahora sí que en base a estos valores medimos los índices de capacidad, nos van a dar unos valores muy altos, y eso es muy bueno, porque si nos dan unos valores muy altos, podemos checarlo en estas tablas, en estas tablitas, y vamos a tener un nivel más alto, y posiblemente hasta un nivel clase mundial, que estamos hablando que se tiene una calidad de 6 sigma. Y pues bueno, básicamente en eso consiste este video, en explicar estos dos indicadores, los cuales son muy importantes. En mi canal tengo varios indicadores más referentes también ahora sí que a la capacidad del proceso, también para sacar qué tan estable es nuestro proceso, que son las cartas de control, que tengo muchos ejemplos referentes a esas cartas de control. Y pues bueno, en mi canal también podrán encontrar otros videos más de otros tutoriales, hasta de cultura general también tengo. Y pues bueno, esto ha sido todo, espero les haya servido la información y que tengan un excelente día.